todos y todas nuevamente. Vamos a empezar con la segunda clase de investigación educativa. Antes quisiera hacer algunas aclaraciones, sí, respecto a, bueno, nada, sé que están armando los grupos, ¿sí? Estamos en un trabajo de organización de los grupos, así que tengan paciencia, no se preocupen. Lo importante acá, ante todo, es que ustedes puedan estar en el grupo con la gente con la que vienen trabajando y con la que tienen cerca para poder llevar adelante las actividades que vamos a desarrollar a lo largo de toda esta cosa, ¿eh? Así que no se preocupen, tengan paciencia, ya nos vamos a ir organizando, son muchos. Lo importante es eso, que privilegien el trabajo grupal, porque parte del proceso de aprendizaje que ustedes hacen y que nosotros estamos promoviendo desde la asignatura, desde la cátedra, es que tengan un trabajo, que se fortalezca el trabajo grupal para pensar estas temáticas que estamos hablando. Así que vamos a empezar con la clase y no se preocupen, supongo que nos llevará una semanita más y hasta que terminen de organizar, tendremos organizados los grupos y tendremos claro bien quién es su docente de referencia, ¿sí? Bueno, voy a compartirles nuevamente el PowerPoint y a partir de ahí vamos a desarrollar lo que es la segunda clase, ¿sí? Bueno, como les decía, las clases van a... bueno, repaso un poquito la estructura de la asignatura, pero rápidamente porque ya lo vimos en el anterior, pero las clases van a estar intercaladas, ¿no? Vamos a tener este tipo de clases de videos grabados, donde hacemos un poco de exposición teórica, donde reflexionamos y planteamos algunas líneas de trabajo, las líneas de trabajo planteadas en las unidades, y después intercaladas con clases más prácticas, donde irán trabajando cuestiones en los diferentes foros y docentes a partir de que se terminen de delimitar los grupos. Bueno, hoy vamos a empezar eh, con el, con el primer punto de la unidad 1, ¿sí? Vamos a tratar de trabajar un poquito vamos a presentar y trabajar un poquito con Lander y Wallerstein. Eh, los autores de referencia, la bibliografía, son exactamente de referencia, ¿sí? No es que nosotros en la materia hacemos una reproducción exacta de los autores, ni mucho menos, ni esa es la idea, sino que son autores que permiten pensarnos una serie de problemáticas, una serie de cuestiones que abordamos con ustedes. O sea que no es que ustedes van a encontrar directamente lo que estamos planteando los autores, sino que los autores sirven para pensar lo que estamos planteando, ¿sí? De alguna manera. En principio, este encuentro vamos a ver un poco Lander y Wallerstein, pero vamos a ir incorporando otras cuestiones que tienen que poder ir introduciéndolos a ustedes en lo que entendemos que es este tema de la investigación educativa. Por eso, el primer punto, que es por qué y cómo producir conocimiento científico en el campo de la investigación educativa, nos lleva, ya la formulación del primer ítem nos lleva a preguntarnos por tres elementos de esta formulación, ¿sí? Uno, ¿qué es producir conocimiento? ¿Sí? Otro, ¿qué es investigar? ¿Qué implica la investigación? ¿Y qué es el campo educativo? Entonces, fíjense como la primera formulación ya se introduce tres temáticas que de alguna manera son centrales y estructurantes de todo lo que va a terminar siendo a lo largo de la cursada, ¿sí? Las problemáticas que abordemos. Entonces, vayamos, antes de empezar a pensar en la investigación educativa, tenemos que poder entender qué es producir conocimiento, ¿sí? ¿Qué implica la producción de conocimiento? El conocimiento es de alguna manera, un proceso de conceptualización del mundo social, ¿sí? Cuando producimos conocimiento, conceptualizamos el mundo social que nos rodea. Lo caracterizamos, lo describimos, lo tamizamos, lo fragmentamos o lo articulamos, ¿sí? De alguna manera tiene que ver con construir un objeto, ¿sí? que explica, que construye, que conceptualiza eso que nos está rodeando, ¿sí? Y ese proceso de conceptualización no sucede de manera aislada, sino que está articulada, ¿sí? En un momento histórico, ¿sí? En una determinada comunidad de prácticas, en un determinado colectivo social en el que pertenecemos, ¿sí?
y después, de alguna manera, es apropiado por los sujetos. Este proceso de conceptualización del mundo social sucede en diferentes niveles. No es que solamente en el área de investigación o en el campo universitario o en los espacios académicos se construye y se produce conocimiento. Todo el tiempo estamos produciendo conocimientos. ¿Sí? Todo el tiempo estamos conceptualizando el mundo social. ¿Mm? Todo el tiempo estamos, de alguna manera, mensurando, calificando lo que nos rodea, ¿sí? Los aspectos que nos rodean, nuestra vida cotidiana, ¿sí? En la dimensión de lo cotidiano. Estamos conceptualizando el mundo social más amplio, estamos historizando, pensando históricamente los procesos más amplios que suceden en el mundo. Las prácticas de producción de conocimiento son algo que desarrollamos todos los seres humanos, ¿sí? Es clave en el proceso de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Ahora, estas conceptualizaciones no suceden agiladas, no suceden desplegadas de manera descontextualizada, sino que tienen que ver con nuestro entorno, con nuestro espacio, con nuestra trayectoria, con nuestro proceso formativo, con todo nuestro recorrido como sujetos, ¿sí? Y no solo nuestro proceso formativo formal, sino toda nuestra experiencia ampliada, nuestra experiencia de vida como padres, como madres, nuestra experiencia de vida profesional, nuestra experiencia de vida a lo largo del tiempo, ¿sí? Todo eso va mensurando y conceptualizando un punto de vista, va desarrollando una determinada perspectiva del mundo social. Solo que a veces tenemos explicitados esos puntos de vista, ¿sí? Esos procesos de conceptualización, y a veces no. ¿Sí? Muchas veces reflexionamos sobre nuestros propios procesos de conceptualización y muchas veces no. Y en un punto también es medio coherente, porque no podemos estar todo el tiempo reflexionando sobre nuestros procesos de conceptualización. No solo los propios, sino los procesos de conceptualización construidos en términos sociales, ¿no? Que también se desarrollan. No podemos estar cuestionando permanentemente si corresponde que el verde sea para avanzar con el auto y el rojo para detener el auto. Es un proceso de conceptualización sociohistórico, desarrollado a lo largo de la historia, que aceptamos, que denominamos regla y que aceptamos. Pero al fin y al cabo es un arbitrario que el rojo esté relacionado con una cosa y el verde con la otra. No obstante, es así, digamos, de hecho, está claro en términos de tránsito que no en todos lados se maneja de la misma manera, no en todos lados las reglas de tránsito son iguales, ¿sí? Bueno, estos procesos de conceptualización que se desarrollan a nivel sociohistórico, a nivel comunal, a nivel del sujeto, ¿sí? Implican la organización de los procesos de transmisión, de producción y de apropiación de la vida cotidiana. O sea, los procesos de conceptualización del mundo social, el conocimiento que construimos respecto al mundo social, va a organizar nuestra vida cotidiana en un determinado momento histórico y además es clave porque va a ser transmitido a las subsiguientes generaciones, ¿sí? En este sentido, la construcción del conocimiento se configura a partir de una determinada relación de hegemonía y subalternidad en relación con ese conocimiento. O sea, eh, siempre vamos a construir conocimiento validando un conocimiento sobre otro, ¿sí? O ponderando grados entre conocimientos, ¿sí? Siempre, todos los conocimientos, todo proceso de conceptualización del mundo social va a estar atravesado por relaciones de hegemonía y subalternidad. Estas relaciones de hegemonía y subalternidad van determinando, ¿sí? En un vínculo cambiante, modificable, transformable, que validamos socialmente en un determinado momento histórico, social, por sobre otros aspectos, ¿sí? Algunos aspectos van a ser validados en un momento y otros van a ser validados en otro momento. Incluso algunos aspectos de conceptualización de lo que consideramos hoy fijo y determinado, como podría ser el lenguaje, ¿no? Todas ustedes son, todos y todas ustedes son docentes y saben que el lenguaje, las reglas del lenguaje van cambiando permanentemente, que en el campo, en el momento en que los estamos transmitiendo, se presentan transmitidas muchas veces como fijas, pero que son cambiantes, son permanentemente cambiantes. La manera en que denominamos hoy en día
o utilizamos la denominación de género, es de hecho un momento en el cual estamos ante una transformación del lenguaje, pero no es una transformación nueva, ¿sí? Eh, Quienes tengan algunos años, no sé si ustedes por la encuesta estuvimos viendo, todavía estamos procesando los datos de la encuesta, ya vamos a trabajar con ella, que fue muy interesante, pero vemos que tenemos un conjunto de estudiantes que son jóvenes, digamos. O sea que no pasan los 40 y pico de años, ¿sí? Más bien menos. Pero bueno, sus abuelas, mi abuela, mis abuelos, muchas veces deben haber escuchado decirlos la calor. Bueno, la calor es porque en sus inicios, ¿sí? El calor era femenino. No es que tiene que ver con que es un error ortográfico, ¿no? Al contrario, era denominado de esa manera, porque las propias reglas gramaticales van cambiando, ¿sí? Las propias reglas de enunciación van cambiando. Bueno, el género hoy lo tenemos en debate, pero estuvo en debate a principios del siglo anterior, ¿no? Bueno, es importante entender, ¿sí?, que todo proceso de conceptualización del mundo social, toda producción de conocimiento, ¿sí?, está atravesado por relaciones de hegemonía y subalternidad. Y que además es el proceso de conceptualización lo que de alguna manera organiza nuestra vida social, ¿sí? Y esa organización de nuestra vida social, que implica la validación de qué es lo correcto, qué es lo incorrecto en un determinado momento histórico y social, ¿no? Lo que es válido en una determinada sociedad no es válido en otra, eh, de alguna forma va estructurando lo que entendemos. Y en este caso particular, va estructurando ciertas prácticas de producción de conocimiento que nosotros vinculamos. En este primer nivel, la primera práctica que se estructura, voy a poner la pantalla para que se lea. La primera práctica que se estructura tiene que ver con la práctica de construcción de conocimiento que denominamos investigación. La investigación es una de las tantas prácticas de construcción de conocimiento que tiene la sociedad. No es la única, ¿sí? No es la única. Ahora sí es la que hoy nuestra sociedad occidental, de alguna manera, elige para validar por sobre las demás. Investigar, ¿sí? Y la investigación científica parecería ser la que hoy representa de alguna manera la forma adecuada de problematizar y de conceptualizar el mundo social, ¿sí? Pero no es la única, no es la única. Incluso dentro del campo universitario, el campo del conocimiento, en los terciarios, en diferentes espacios formativos, no solo se produce conocimiento investigando, se produce conocimiento en lo que, por ejemplo, se denomina extensión, ¿no? Que es un conocimiento práctico asociado al territorio, asociado al trabajo con otros, asociado a un trabajo colaborativo con diferentes organizaciones que lleva adelante, por ejemplo, la universidad. Pero en el caso de ustedes, se produce conocimiento en la práctica docente, ¿sí? La práctica docente es clave como proceso de construcción de conocimiento. Entonces, acá, en este curso, es muy importante que entendamos que cuando estamos desarrollando nuestra práctica docente, estamos produciendo conocimiento, estamos construyendo conocimiento con un otro, ¿sí? En este caso, un proceso de construcción de conocimiento junto con sus estudiantes, ¿sí? Pero también junto con sus compañeros, ¿sí? También junto con sus compañeras, sus compañeros, las autoridades de las escuelas, la comunidad educativa, ¿sí? En todo ese proceso se está construyendo conocimiento. Y ese proceso de construcción de conocimiento, ¿sí?, no necesariamente tiene que ver con la lógica de la investigación, tiene que ver quizás con la lógica de la docencia. Ahora, en este curso vamos a intentar ver cómo se articulan estas dos lógicas, ¿sí? Y para eso primero tenemos que poder entender un poco qué es la lógica de investigación y un poco qué es la lógica de la docencia, o cómo ustedes dialogan con la lógica de la docencia, y cómo la lógica de la investigación le puede aportar a la docencia, o cómo juntos pueden aportar para analizar un mismo problema social desde diferentes aspectos. Esto es muy importante, por eso para nosotros es muy importante que ustedes terminen de formar los grupos y que esos grupos se consoliden para poder intercambiar, porque apelamos a toda su experiencia y su trayectoria
para conceptualizar el mundo social desde la docencia, para hacer y dialogar qué valor y qué forma tiene y qué podría aportar, ¿sí? La investigación en esta cuestión. Ahora, es importante que entendamos que tanto en la investigación, en la docencia, en la extensión, se juegan lógicas, lógicas de conceptualización. Y las lógicas tienen que ver con la coherencia y la cohesión interna de una determinada conceptualización, ¿sí? Ahí les pongo ejemplos que tienen que ver con campos teóricos, pero también otros, no sé, el cristianismo es una lógica de conceptualización del mundo, el peronismo es una lógica de conceptualización del mundo, ¿sí? Tienden a ser internamente coherentes, tienden a reproducir esa vida social, tienden a producir, a apropiarse esa vida cotidiana, ¿sí? Tienden a clarificar cómo y de qué forma se organiza el mundo social, ¿sí? La lógica da cuenta de la manera en que elegimos conceptualizar el mundo social. Entonces, la investigación tiene una lógica, la docencia tiene otra lógica, la extensión tiene otra lógica, ¿sí? Y al interior, porque no vamos a decir que la investigación es una sola cosa única. De hecho, durante todo este curso vamos a intentar ver diferentes lógicas de investigación. Lo mismo podríamos decir de la docencia, y lo mismo podríamos decir de la extensión o de la construcción pública del conocimiento. Es un poco lo que vamos a tratar de ver al final de todo en algún puntito, ¿sí? Entonces, vuelvo nuevamente. Es importante que entendamos que todo proceso de conceptualización está enmarcado sociohistóricamente en relaciones de hegemonía subalternidad y que además esos procesos de conceptualización construyen una lógica interna, una coherencia y una cohesión interna, ¿sí? Entonces, esto hay que poder verlo para poder dialogar, porque lo primero que vamos a hacer acá, el trabajo, el gran trabajo que tenemos que hacer acá, es no caer en las relaciones de hegemonía y subalternidad que nos impone que impone la investigación sobre los diferentes aspectos de producción de conocimiento del resto de la vida. Uno puso acá estas tres, podría encontrar otros, ¿no? Podría la gestión, miles de procesos. Pero, eh, pero lo importante es evitar caer en estas relaciones de hegemonía y subalternidad. ¿Y por qué es importante evitar caer en esto? Para no explicarlo todo desde un solo punto de vista y para recuperar otras formas de producción de conocimiento en diálogo de investigación. Hoy prácticamente no está en duda la investigación como la forma central de conceptualización del mundo social, pero no siempre fue así. No siempre la investigación, y no siempre la investigación asociada a la ciencia, ¿sí? Principio del siglo XVIII, los compañeros que sean historia sabrán que hubo toda una discusión inicial en la configuración de la ciencia, en la configuración de las universidades, donde la discusión, donde la forma de conceptualizar el mundo estaba más asociada a la filosofía, ¿sí? Derivada de la religión o con una articulación con la religión. Entonces, la conceptualización no era la de la ciencia, ¿sí? La del modelo de comprobación y contrastación que la ciencia hoy nos plantea, sino que era otro, era el de la reflexión. Bueno, estos procesos van cambiando al interior incluso de los propios campos, ¿no? Entonces, estas lógicas, ¿sí? Además son claves porque estructuran de alguna manera estas prácticas de conceptualización. Y la estructuran a partir de tres elementos que acá seleccionamos, que podríamos poner muchos más, pero que nos parecen centrales para poder entender esto que venimos diciendo, ¿sí? Principios epistemológicos, ¿sí? Toda lógica, todo proceso de conceptualización, el de la investigación, el de la docencia, ¿sí? Parte, ¿sí? De determinados principios, determinados puntos de vista para, ¿sí? Conceptualizar el mundo frente a un determinado problema. Entonces, es importante que estos principios teóricos, ¿sí? El lugar activo o no que le damos a los sujetos, el valor que le otorgamos a la historia, el lugar que ubicamos a las relaciones cotidianas en esos procesos de conceptualización, ¿sí? La determinancia, ¿no?, del sujeto para modificar la realidad. Bueno, estos son principios epistemológicos. Y estos están presentes en todas nuestras prácticas de construcción de conocimiento, en las de investigación, en la docencia, en la extensión. Después, principios metodológicos, que tienen que ver con los procedimientos que desplegamos, ¿sí?, para comprender un problema social. Estos principios metodológicos
que están presentes tienen que ver con el orden, con la manera en que ordenamos, ¿sí?, la conceptualización de ese mundo social. Primero hacemos esto, después hacemos esto, después hacemos esto. ¿Mm? Bueno, primero elaboramos una hipótesis, después la analizamos, la contrastamos con la realidad social, elaboramos una serie de herramientas de recuperación de información para testear nuestra hipótesis. Otros marcos teóricos no serán así, ¿no? El empirismo partirá de un problema, digamos, después lo analizará, verá, irá encontrando el proceso. Otros más relacionalmente, más dialécticamente. Bueno, estos principios metodológicos van ordenando el proceso, ¿sí?, de conceptualización. Pero la docencia también tiene principios metodológicos, explícitos o no explícitos, pero todos ustedes tienen principios metodológicos para cuando conceptualizan el mundo social, cuando ustedes acceden por primera vez a un curso. ¿Sí? Se les ha enseñado a lo largo de todo su proceso formativo que tienen que conocer a los estudiantes, tienen que conocer su trayectoria, tienen que saber de dónde vienen, ¿sí?, tienen que saber qué contenidos no lograron resolver en los años anteriores para poder avanzar en el año en el que están ustedes. Hay principios metodológicos que van ordenando nuestra vida social y que van ordenando nuestra conceptualización. Esos principios metodológicos, de alguna manera, van seleccionando aspectos y oscureciendo otros aspectos del mundo social. ¿Sí? La ciencia ha avanzado en los últimos años a partir de las fragmentaciones, de la separación de elementos, de un elemento de otro elemento, para reunificarlos en algunos casos y en otros no. Bueno, la separación como forma de abordar la ciencia, o principio metodológico ordenador de la ciencia, es un principio que uno podría discutir, digamos. Después tenemos una serie de principios ontológicos que están presentes en toda lógica de construcción de conocimiento. Eh, los principios ontológicos tienen que ver con los imaginarios, eh, respecto a cómo es un determinado problema o cómo es el mundo social. ¿Sí? Partimos de imaginarios respecto a cómo queremos que sea el mundo social. Tenemos principios, ¿sí?, que nos ordenan, que nos llevan adelante. Tenemos una idea de cómo debe ser eso, ¿sí? Tenemos una idea de hacia dónde. Estos principios ontológicos en general son los menos explícitos, ¿sí? Algunos los denominarán principios políticos, otros consideran que esos principios políticos no existen. Siempre tenemos una valorización del mundo social en el que vivimos. Y siempre esa valorización del mundo social en el que vivimos, ¿sí?, tiene que ver con nuestros puntos de vista, con lo que creemos, con lo que no creemos, con aspectos que no pueden ser ponderados analíticamente y que no son tan sencillamente de ser conceptualizados. Esos principios están siempre, ¿sí?, siempre. La idea de que el mundo social tiene que ser un mundo de acuerdos, o la idea de que el mundo social tiene que ser un mundo de grietas, es una idea que hoy tenemos presentes y que hoy, como principio ontológico, incluso lleva hasta problematizar, hasta conceptualizar el mundo, ¿sí?, en el campo de la ciencia, a partir de imaginar un mundo de acuerdos o un mundo de diferencias. Y estos principios ontológicos son estructurantes de nuestra vida social y ordenan las lógicas de construcción de conocimiento. Y estos principios ontológicos están en la investigación y están en la docencia, ¿sí? Entonces, lo importante de este punto, ¿sí?, es que podamos entender que la investigación es una de las tantas, uno de los tantos procesos que despliega prácticas de construcción de conocimiento, ¿sí?, que no es el único, y que en este caso particular de ustedes, está en diálogo con las prácticas que despliegan ustedes como docentes para producir conocimiento. Y esto es clave, es importantísimo que esté poniéndose en cuenta para que no construyan relaciones de hegemonía y subalternidad con el conocimiento. Ustedes van a ver que a partir de la tercera clase van a tener para leer mi trabajo de tesis de maestría, que es un trabajo viejo, ¿no? Viejo porque ya tiene 7 años. Eh, y está puesto ahí específicamente para que un trabajo que está enmarcado en el marco de la carrera de Ciencias Antropológicas, de la maestría en Ciencias Antropológicas, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Buenos Aires,
dentro del marco de la investigación, de un enfoque asociado a la antropología, se ha discutido por los procesos de conceptualización y la experiencia que ustedes tienen en relación a lo que se plantea en esa tesis desde su trayectoria, ya sea de docencia o de investigación o de extensión. Y está puesto ahí para que provoquemos los errores, para que busquemos de alguna manera los errores iniciales y los principios que ordenaron esa investigación. Y para que la tensionemos con su experiencia. ¿Sí? Ustedes no tienen por qué ser investigadoras ni investigadores, son docentes. Bueno, recuperemos el proceso de diálogo entre la docencia y la investigación. Y vamos a encontrar que ambos iluminan aspectos complementarios de la vida social. ¿Sí? Otro aspecto, y este vamos a desarrollar un poquito más hoy, que me interesa que veamos en relación a cómo todo proceso de conceptualización tiene relaciones de hegemonía y subalternidad, tiene que ver, tiene que ver con, la, con el aspecto de la pregunta, así como recién vimos lo que tenía que ver con la investigación, con lo que se entiende como campo educativo. ¿Sí? O lo que se entiende como campo educativo. ¿Qué es el campo educativo y dónde está ubicado ese campo educativo? Para poder un poco después avanzar. Vamos a avanzar más específicamente en la unidad 2, pero me interesa reubicar un poco esto. Entonces, a ver, ¿qué es lo educativo? Bueno, lo educativo es una particular forma de conceptualizar dentro de la ciencia. La investigación educativa es una particular forma de conceptualizar dentro de la ciencia el mundo social. ¿Sí? Y dentro de las ciencias sociales y humanidades, ¿sí? Ubiquémosla dentro de las ciencias sociales y humanidades. Ya ahí seleccionamos un aspecto. ¿Sí? Ahora, ¿qué son las ciencias sociales y las humanidades? Bueno, un poco lo planteamos al principio, ¿no? Acá vamos a tratar de pensarlas como una particular comunidad de prácticas, ¿sí? Como un conjunto, un colectivo de sujetos eh, configurado a lo largo de la historia de la humanidad, de la historia de Occidente, de la historia argentina, ¿sí? Que lleva adelante un conjunto de prácticas de conceptualizar el mundo social a partir de una determinada forma, de un determinado principio metodológico que es la disciplina, que es una forma particular de ordenar el mundo social que se desarrolla a mediados del siglo XIX. ¿Sí? Comienza en el XVIII, se consolida a mediados del siglo XIX. Y tiene una particular forma de ordenar ese mundo social. Esta comunidad de las ciencias sociales y las humanidades despliega prácticas de construcción de conocimiento destinadas a sostener a los miembros de su propia comunidad, pero también enfocados a otros miembros de esa comunidad. Entonces, las ciencias sociales y humanidades como comunidad de práctica, la ciencia educativa, yo ahí les pongo, bueno, acá hay un amplio, depende incluso, es interesante porque depende la tradición, la trayectoria de cada uno de ustedes, pero la tradición académica también. Hay quienes encontrarán un peso sobre las ciencias de la educación, un peso sobre la pedagogía, un peso sobre la didáctica. ¿Sí? El campo educativo tiene una diversidad enorme, ¿sí? Y ha institucionalizado, a partir del desarrollo disciplinar, diferentes formas de ese campo educativo. ¿Sí? Incluso a instituciones que tienen y no tienen diferentes esos campos. Otro, por ejemplo, la psicopedagogía, que es otro campo posible. Hoy en la Universidad de Buenos Aires, incluso hablando de esto, se está en la Facultad de Filosofía y Letras, está en este momento discutiendo y llevando adelante la discusión si se abre o no se abre como carrera separada de ciencia de la educación, psicopedagogía, porque además tiene un montón de inscriptos. O sea, la gente se inscribe dentro de las ramas, hoy es una rama de ciencia de la educación, se está discutiendo si se transforma o no en carrera, y eso tiene que ver con la cantidad de inscriptos, con el interés social que aparece. ¿Sí? Hay otras universidades donde es carrera en sí misma. En La Plata, psicopedagogía es carrera en sí misma. Bueno, el campo educativo es un campo diverso en sí mismo, de debate, de redefinición, ¿sí? Pero está dentro del campo de las ciencias sociales y las humanidades. Eh, y es una de las formas posibles de construcción de conocimiento que se despliega dentro
de una determinada comunidad de prácticas, ¿sí? No, no es la única. Bueno, es importante que entendamos un poco esto, es importante que entendamos que las ciencias de la educación y la pedagogía son parte de las ciencias sociales y las humanidades, ¿sí? Porque eso ya nos ubica dentro de ciertos principios ontológicos, epistemológicos, metodológicos, ¿sí? No nos ubican. Porque ahora, ¿cómo se configura un poco este campo de las ciencias sociales y las humanidades? Bueno, eh, acá es donde aparecen un poco los autores que teníamos para ver hoy, ¿no? Eh, Lander, Edgardo Lander, que es uno de los autores que tenían para ver hoy, sí, que es un sociólogo venezolano, eh, tanto Lander como Wallerstein creo que tenía así, eh, son pensadores dentro de las ciencias sociales que empiezan en la década del 80, 90, pero consolidan en los 2000 más, a problematizar las formas hegemónicas de construcción de conocimiento que se desarrollan en Occidente, ¿sí? Y empiezan a problematizar la idea esta de que en Occidente se construye conocimiento desde determinados principios ontológicos, ¿sí? Que tienen que ver con las élites centrales. Incluso Wallerstein, que es americano, plantea ese tipo de cuestiones, ¿sí? De alguna manera estos autores dicen, bueno, hasta ahora hemos mirado desde el norte los procesos de construcción de conocimiento de todo el mundo, o desde Europa. Es importante que empecemos a mirar desde el sur estos procesos, y todo lo que se conoce como teorías decoloniales, ¿sí? Se empiezan a desarrollar en ese momento. Son interesantes autores, deben haber visto muchas veces el mapita de América Invertida, ¿no? Donde de alguna manera uno hasta eh, se pone en tensión eso que tenemos totalmente naturalizado como principio ontológico, metodológico, que es el ordenamiento geográfico, ¿no? Entonces fíjense cómo hasta la propia ciencia, con el mapa invertido, tendría que habérselos puesto como imagen, pero bueno, lo conocen, seguramente lo encontrarán. El mapa invertido de América, donde arriba, ¿sí? Está Sudamérica y abajo está Norteamérica, tiene que ver con el planteo del decolonialismo. Y tiene que ver con el planteo del colonialismo incluso en términos historiográficos, en términos geográficos. Fíjense como un pequeño ejemplo permite mostrar cómo la conceptualización del mundo social está basado en principios ontológicos, ¿no? Ese mapa invertido, de alguna manera, nos está planteando eh, esta lógica a partir del cual el mundo siempre es mirado desde ciertos principios y es conceptualizado por una comunidad de prácticas en relaciones de hegemonía y subalternidad. El mundo es mirado desde cierta forma. Entonces, de alguna manera, Lander y todos los decoloniales empiezan a plantear eh, estas cuestiones. Entonces, se plantean que la ciencia está hegemonizada por un pensamiento neoliberal y tecnocrático, cuyo objetivo es presentar a las sociedades modernas como parte del desarrollo histórico natural de la sociedad, ¿sí? Él, de alguna manera dice, toda la matriz de construcción de conocimiento, ¿sí? En ciencia está organizado sobre esto. Las sociedades modernas, diríamos, el hombre blanco occidental, es el modelo a partir del cual la ciencia produce conocimiento. Y además nos la presenta naturalmente. No naturalmente, nos lo presenta naturalizado, nos lo presenta de una manera tal que nos ubica ese tipo de conceptualización del mundo como el tipo de conceptualización del mundo correcto, ¿sí? Como la forma única y principal, y a la que debemos aspirar, ¿sí? Fíjese incluso cómo hasta la dirección, las orientaciones están conceptualizadas desde puntos de vista donde se valoriza el arriba por el abajo, ¿no? Donde lo de arriba parece, lo de arriba es mejor que lo de abajo. ¿Por qué? ¿De qué manera? Bueno, tiene que ver con cómo se ha conceptualizado el mundo social desde los centros hegemónicos de poder, ¿sí? Ahora, no es la única forma, ¿sí? Y no es la única. La antropología en este caso se ha dedicado a estudiar múltiples formas de conceptualización del mundo social, ha profundizado en otras formas de ordenamiento social y donde hay otras matrices, donde hay otras lógicas. Eh,
por ejemplo, y donde hay otras lógicas que de alguna manera tienen sentido en la dinámica local, pero que también si se extendieran permitirían ver matices, ¿no? Eh, y podrían ver otras formas de producción, ¿sí? Esta idea de escindir de la ciencia, de ir separando un aspecto separado del otro, donde cada elemento a ser analizado está compuesto por diferentes componentes que pueden ser analizados de manera separada y serializados, tiene que ver con una forma de producción neoliberal, ¿sí? Y tecnocrática. Esta idea de ubicar a la técnica, a la utilidad técnica, ¿sí? Por sobre la reflexión teórica o analítica, tiene también que ver con eso, ¿sí? Este utilitarismo del conocimiento, pero ¿para qué sirve? ¿Sí? Tiene que ver con un modelo ontológico de pensamiento que se ha impuesto desde ciertos sectores, ¿sí? Eh, y esto tiene que ver con ciertas formas. Lander nos dice, describe varias, ¿sí? Acá seleccionamos 4, pero ustedes cuando lean el texto van a poder ver que es mucho más amplio, ¿sí? Pero en principio él dice, bueno, hay una visión universal de la historia, ¿sí? Asocia la idea de progreso, eh, y a partir de las cuales la ciencia va clasificando el mundo social, ¿sí? El progreso, la idea de que parecería ser que lo que deviene producto de la necesidad del desarrollo de la sociedad occidental blanca es lo mejor. Entonces es mejor que, siempre es mejor que, bueno, está lleno de movimientos sociales que cuestionan ciertas formas. Hoy las formas de producción que la ciencia ha desarrollado en los últimos 30 años en la industria alimenticia está puesta en duda, ¿sí? Hoy está puesta en duda, sistemáticamente puesta en duda. Nos preguntamos hasta si por ciertos momentos incluso el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico, asociado al progreso, asociado a la posibilidad de producir más alimentos, ¿sí? A precios más escasos, no terminó siendo foco de generación de otros problemas, ¿sí? Bueno, esto está permanentemente en la escena puesta en juego, ¿sí? Esta idea de progreso, de que parecería ser que hay una única forma de progresar, una única forma lineal de acceder a que la sociedad esté en mejores condiciones, ¿sí? Ahora, mejores condiciones para quién, mejores condiciones de qué forma. La idea de la separación analítica entre algunos aspectos de la conceptualización del mundo, ¿no? No vamos a entrar ahora, quizás en otro momento, pero es interesante cómo, por ejemplo, de Piaget una lectura rápida, brutal de Piaget, ha llevado a entender al sistema educativo a que era necesario la construcción de los grados, a tal punto que los grados, hoy ustedes, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, tienen que ver con procesos de aprendizaje y de enseñanza-aprendizaje de cada uno de sus niños. Y bueno, esos procesos de enseñanza-aprendizaje de los niños, digo, son serializados de manera tal que pueden ser aplicables a todos los niños. De hecho, Piaget planteaba relaciones entre esos grados. No estoy queriendo decir que ustedes lo hagan, sino que el propio sistema educativo, cuando conceptualizó, tomó Piaget, entendió la clasificación como una forma de ordenar el proceso formativo de los niños. Bueno, ¿quién nos dice que la escuela no graduada, que las escuelas donde los chicos interactúan relacionalmente con chicos de otras edades no pueden ser también elementos posibles de organizar el mundo? De hecho lo son, hay modelos sociales así, y de hecho están basados muchos en relecturas de Vygotsky, ¿no? Digo que esta relación olvidada o este lugar olvidado de Vygotsky como teórico de la ciencia de la educación, recuperado en los últimos tiempos por el constructivismo, pero que olvidado durante mucho tiempo, donde el proceso de aprendizaje se despliega en un entramado relacional. Y ese proceso de aprendizaje que se despliega en un entramado relacional está buenísimo que suceda con otro, donde el desarrollo, ¿no? La adquisición de nuevos elementos cognitivos tiene que ver de alguna forma con la posibilidad de tener experiencias diferentes a las que está teniendo. Y eso se da cuando interactuamos con sujetos y niños, cuando los niños, las niñas interactúan con sujetos en diferentes condiciones. Bueno, esto es clave, digamos, ¿no? Esta idea de progreso imaginada, serializada, graduada,
es la que ha hegemonizado la ciencia y por ende ha estructurado la forma en que el conocimiento se ha construido. Después, la necesidad de la naturalización de las relaciones sociales capitalistas y coloniales, ¿sí? Esta idea de que la forma de producción capitalista y colonial, ¿sí? Es la manera en que, de alguna forma, se tiene que estructurar esa ciencia. ¿Sí? Hoy, más que nunca, la ciencia nos muestra esas relaciones coloniales. Hoy más que nunca. Y no es por posicionarse en no es por plantear ningún posicionamiento político, sino simplemente ver cómo se está distribuyendo las vacunas que hoy deberíamos estar todos recibiendo, que podría ser que quizás algunas condiciones sean diferentes, que nos conociéramos nosotros en alguna visita o no a la universidad, que pudiéramos interactuar de otra manera, por ende, fíjense cómo afecta hasta el proceso de aprendizaje mismo de todos, e incluso la interacción y la conformación de los grupos de ustedes, todo, bueno, hoy nos está mostrando cómo la ciencia sigue reproduciendo las relaciones coloniales. ¿Sí? Hay centros que producen la vacuna y distribuyen a sus espacios donde no tienen esa capacidad de producción. ¿Sí? Eh, y es interesante esto porque de alguna manera nos hace preguntarnos, bueno, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado en nuestro país? ¿Qué fue pasando en todo este tiempo que no hemos podido romper esto? Bueno, esta naturalización esperada de que la vacuna no llega, ¿sí? No es porque no se esté desarrollando acá, hay desarrollos de la vacuna propia, pero esa capacidad de que nos tiene que llegar, que tenemos que recibir, ¿sí? El discurso este de que por qué algunos países reciben y otros no, quiénes reciben, el discurso este de que algunos países acumulan y otros no, bueno, tiene que ver con la naturalización de las relaciones coloniales, que creo que la situación de pandemia global, digamos, de conectividad del mundo social, vuelve a poner en duda, ¿no? Hasta qué punto tiene sentido eh, esta división, esta naturalización del colonialismo, este capitalismo tan fragmentado, tiene sentido cuando nos encontramos en problemas de escala tan amplia, ¿no? Eh, este es otro de los aspectos que Lander de alguna manera plantea que estructuran la ciencia. ¿Sí? Un tercer aspecto es el que ya venía de alguna manera eh, planteándoles, que es la separación como forma analítica. ¿Sí? Esta idea de que que separando elementos podemos pensarlos mejor. ¿Sí? La separación entre hombre y naturaleza, cuerpo y mente, ciencia y técnica, separaciones que son arbitrarias, que no existen en realidad cuando problematizamos el mundo social. De hecho, antes nombramos a Vygotsky, ¿no? La categoría de experiencia de Vygotsky, una categoría que se traduce como experiencia, pero que es mucho más amplia cuando él conceptualiza la forma en que las y los niños construyen conocimiento, aprenden, incluye la dimensión afectiva. Y bueno, muchas veces corremos la dimensión afectiva para producir conocimiento. Y esto no tanto en el campo de educativo, ¿sí? Donde ustedes tienen muy claro que la dimensión afectiva y emocional de los estudiantes es clave. De hecho, creo que una de las cosas que hemos discutido durante toda esta pandemia tiene que ver con eso, ¿no? Con la relación de los vínculos, pero en el campo de la ciencia muchas veces las emociones, los sentimientos, son puestos como en aspecto de negación, son separados, porque parecería ser que si tenemos los sentimientos, al contrario, tenemos que ponerlos en escena. No quizás porque tengan que guiarnos, o habrá que analizarlo en cada situación, sino porque son un elemento más que está jugando tanto en lo que estamos analizando como en lo que como en nosotros mismos como elemento, ¿sí? Para el análisis, ¿no? Entonces, este modelo de separación entre cuerpo y mente, por ejemplo, algo está, que todavía se sigue sosteniendo, ¿no? Esta idea de que existe algo así como el pensamiento analítico de la mente y el cuerpo por separado, cuando la propia ciencia ha desarrollado campos científicos analizando cómo el cuerpo expresa, como yo estoy expresando en este momento con la mano, de alguna manera, lo que queremos decir, ¿no? Eh, por eso es clave de alguna manera que podamos recuperar grados
de presencialidad mayor en este proceso de enseñanza-aprendizaje, porque el cuerpo también transmite. ¿Sí? El cuerpo, nuestras sensaciones, la tonalidad de nuestras voces, los movimientos de nuestras cabezas, las acciones. ¿Sí? Entonces, esta separación que está vinculada a la manera en que yo estoy conceptualizando, ¿sí? La manera en que estoy ordenando, con el tono de voz que elijo utilizar con ustedes, con el movimiento de mis manos. Todo está vinculado, no hay una posibilidad. Y muchas veces la ciencia, en su proceso de construcción de conocimiento, el modelo hegemónico de ciencia ha separado esto. Bueno, Lander dice, volvamos a pensar en el mundo de manera relacional, de manera articulada. Con el modelo de la ciencia, la investigación tiene que poder rearticular eso. ¿Sí? Y finalmente, porque hace la crítica, de alguna manera Lander dice, bueno, y finalmente esto implica la instalación del punto de vista de la ciencia como superioridad de todos los conocimientos que se producen en el occidente, sobre otros saberes. Esto, Lander acá nos introduce la categoría de saber. Eh, y es interesante, no la vamos a ver hoy en profundidad, ¿sí? La relación que se produce entre conocimientos y saberes, ¿no? Que además son palabras que usamos en español para dar cuenta de procesos de conceptualización del mundo social, que en español tienen un sentido, en inglés tienen otro, en francés tienen otro, ¿sí? Eh, pero para que tengamos alguna dimensión en el español, esta idea de los saberes tiene que ver con todo lo que no está formalizado, legitimado en términos de modelo hegemónico de producción de conocimiento. ¿Sí? Entonces, a ver, hay un montón de saberes puestos en juego que no son valorados, porque hay una forma hegemónica, la de la ciencia, ¿sí? La de las ciencias sociales y humanidades, la de la construcción que veíamos previamente, que hegemoniza. Por ejemplo, ¿no? Siempre lo planteo, incluso por ahí hasta lo dije en el video anterior y me olvidé. Pero bueno, esta forma de conceptualizar o de valorar nuestras prácticas, ¿no? Cuando uno le preguntaba a, a, a nuestros abuelos como la receta de una determinada comida, ¿no? Yo me acuerdo siempre, mi abuela, creo que nunca, nunca, nunca volví a probar algo así como los canelones de mi abuela. Era algo espectacular, ¿no? Desde que ella no está, nunca más probé esos canelones. Y muchas veces, siempre se lo planteé a mi mamá, a mi hermana, a mí, digo, siempre quisimos entender la receta de mi abuela, incluso viéndola, ¿no? Viéndola, entendiéndola, en ese momento por ahí no concientizaba tanto la situación, pero viéndola, y la clave estaba en la masa que ella producía, en la forma en que ella producía la masa, en la relación que ella construía con la harina, ¿no? Cuando uno le preguntaba las cantidades de harina que utilizaba, ella siempre respondía depende. Y vos veías su proceso de construcción de la masa, ¿no? Ella hacía los canelones con una masa que no es la masa que hoy, la del panqueque, la que se pone con huevos, sino que la masa amasada, la masa que se parece más a la de los fideos. Eh, y no tenía una definición. ¿Y por qué no tenía una definición? Porque ella no separaba la harina en términos analíticos de peso, no decía 100 gramos, 200 gramos, 300 gramos. ¿Sí? Depende, ¿qué quería decir? Depende de dónde compré la harina, depende de la humedad, del clima que hay en ese momento. ¿Sí? El depende tenía que ver con tocarla, pero tocarla en ese día, porque dependiendo de la humedad que había ese día, ella podía decidir o no las cantidades, ¿sí? De levadura o no levadura, de agua o no agua. Bueno, esta manera de mensurar, ¿sí? Que tiene que ver con eso, con saberes que no están conceptualizados, y son saberes no conceptualizados, no los podemos recuperar. Hoy nadie puede reproducir la masa que hacía mi abuela, que obviamente tiene que ver con mi recuerdo emotivo y todo eso, pero igual, más allá del recuerdo emotivo, no la podemos reproducir. Tiene que ver con cómo ella, el conocimiento que ella tenía, no formalizado, porque lo tenía en términos de saberes. Esta relación entre saberes y conocimiento está permanentemente puesto en juego en todos los aspectos de la vida.
¿sí? En todos los aspectos de la vida. Entonces, la hegemonía que genera el conocimiento científico sobre otras áreas, otras formas de conceptualizar el mundo, ¿sí? A veces invisibiliza esos saberes, ¿sí? Y hace perder esa transmisión generacional, ¿sí? Porque después empezaron las recetas, digamos, ¿no? Cuando mi abuela cocinaba no existía el recetario donde se conceptualiza, donde se conceptualiza en términos científicos, ¿sí? Separando, mensurando, calificando, ¿sí? Una receta para construir el alimento. Bueno, eso tiene que ver sobre el avance del peso de la ciencia. Hoy el mundo culinario está empapado de la lógica científica, lo vemos en todos lados, son valorados en términos científicos, ¿sí? Eso no quiere decir que no esté bueno la separación, el análisis, la analítica, sino que no, lo que implica es, lo que uno les quiere plantear es que no es la única forma, que hay otras de producción. Y lo que Lander nos trae es eso, hay otras, ¿sí? Estamos convencidos que esta es la mejor porque es la hegemónica, ¿sí? Y porque de alguna manera estamos hace 200 años estructurados o siendo estructurados en esas formas de producción. Bueno, esa misma relación de hegemonía que se produce entre la investigación, entre de la ciencia sobre el mundo social, sobre otros aspectos del mundo social, también se produce entre la investigación y la docencia. Entonces, esta relación hay que repensar. Veamos un poco Wallerstein. Wallerstein se pregunta, es también sociólogo, ¿sí? Eh, y básicamente él lo que va a tratar de pensar es esto que venimos hablando, ¿no? ¿Cómo o de qué manera la ciencia se va a relacionar, o la forma o las prácticas de investigación se van a relacionar con las prácticas docentes, ¿sí? ¿Cómo y de qué manera entonces entran en relación la investigación con la docencia? Y cómo las instituciones que reúnen estas prácticas vinculan estas prácticas, ¿sí? Eh, el análisis que hace Wallerstein tiene que ver con repensar hasta qué punto incluso las instituciones han, a las instituciones educativas se les ha exigido que produzcan conocimiento a partir de la lógica de la investigación, ¿sí? Que produzcan conocimiento a partir de la forma de la investigación, desde una forma hegemónica de investigación, sin explorar las formas propias de investigación, porque estaban invisibilizadas en términos de relación de hegemonía suelta. Wallerstein lo que nos alerta es toda institución educativa, ¿sí? Toda institución, esto él lo habla en relación a la universidad en Estados Unidos, pero es aplicable a la Argentina tranquilamente. Eh, Cómo a las instituciones educativas se les exigió que investiguen para conceptualizar el mundo social. Se les exigió que investiguen para conceptualizar, para producir conocimiento del entorno en el que estaban. Y se les exigió que investiguen eh, sin recuperar las prácticas de investigación no explicitadas, desplegadas en la práctica docente. Él nos trae esa reflexión. Y es una reflexión interesante, ¿sí? Porque nos ubica al campo educativo, nos ubica a la práctica docente, como una práctica donde se despliegan procesos de investigación, que no están necesariamente explicitados en la cotidianidad de esa práctica docente, pero que están presentes como formas de conceptualizar el mundo social. Entonces él dice, bueno, tratemos de explorar cuáles son esas dinámicas de conceptualización de ese mundo que se despliegan en las instituciones educativas para ver cómo las hacemos dialogar con las prácticas que históricamente se han planteado dentro de la ciencia, ¿sí? Entonces, es clave en ese sentido repensar ciertos modelos dentro de la investigación para dialogar en el campo educativo. ¿Por qué? Porque no podemos trasladar formas, la lógica, como decíamos al principio de construcción de conocimiento, de la investigación al ámbito educativo. No la podemos trasladar, la tenemos que repensar. Y parte de ese repensar es explorar, de alguna forma,
la historia, la trayectoria de cada uno de estos espacios en los que se despliega la docencia, pero que también se despliega el proceso de investigación. Y lo tenemos que hacer porque si nosotros planteamos que se lleven adelante procesos de investigación en los espacios educativos sin que en esos espacios se expliciten los puntos de vista naturalizados de la ciencia, lo que las personas van a hacer es reproducir de manera naturalizada eso que aprendieron, ese modelo de ciencia que fueron aprendiendo en diferentes momentos. ¿Sí? Entonces necesitamos repensar qué modelo, qué formas, qué trayectorias tienen para de alguna forma poder dialogar y transmitir la lógica de la investigación. Entonces él plantea una serie de elementos. Todo el texto, cuando lo lea, es larguísimo. Digamos. Yo, como le decía, no es necesario que lo lean todo. Los textos son indicativos. Yo pasé el libro entero porque me parece que está bueno tenerlo, porque la verdad que es un texto re interesante. Pero bueno, rescatamos algunos puntos para pensar con ustedes y específicamente este punto. ¿Sí? Entonces él dice, debemos repensar algunos elementos que son como, eh, que están como instalados dentro del discurso científico que también naturaliza su propia práctica. No, no es que solo el campo, todos naturalizamos nuestra propia práctica y parte del efecto es ponerlo en tensión. Entonces, esta idea de relación entre investigador e investigación que tiene tan trabajada eh, el campo de la ciencia, tiene que ser repensado en el campo de la educación, ¿sí? Porque esa distancia, esa neutralidad, esa subjetividad de las prácticas científicas, primero que ya en el campo científico es algo para discutir, sobre todo en las ciencias sociales y humanidades, pero cuando lo pensamos en el área educativa es aún más difícil de mantener. Entonces, ¿cómo redefinimos esa relación entre quien está construyendo conocimiento en términos investigativos en el campo educativo, que está desplegando en la práctica educativa, con eso que está investigando? ¿Cómo ustedes se vinculan? ¿Cómo ustedes pueden producir conocimiento con personas, además, a las que están vinculadas cotidianamente en muchos aspectos? Bueno, esta es una pregunta que nos estamos haciendo, que vamos a tratar de hacernos a lo largo de este curso. ¿Sí? Otro elemento es cómo restituir o reinsertar, dice él, el tiempo y el espacio como variables constitutivas internas de nuestro análisis en la investigación y cómo esto sucede cuando trabajamos en la vida cotidiana, en el mundo social. Y nuevamente, cómo la dimensión del tiempo y el espacio, ¿no? O sea, cómo en investigación, cuando llevamos adelante una investigación, yo en este momento estoy trabajando, bueno, antes de que la vida nos encerrara en esta vida particular que estamos teniendo, estaba trabajando el proceso de aprendizaje de niñas, niños en diferentes prácticas, y el proceso de aprendizaje de lo colectivo, de las prácticas colectivas, en tres espacios, en un espacio vinculado con la dinámica áulica, y en espacios vinculados con el aprendizaje de deportes por fuera de la escuela, ¿no? En la zona de la costa argentina, la provincia de Buenos Aires. Eh, Antes de todo esto, ¿no? Entonces, yo iba, llevaba adelante mi trabajo de campo, participaba, convivía de alguna manera durante varios días, una semana en general, con las niñas, los niños, en sus diferentes espacios de trabajo, y después volvía y procesaba y analizaba lo que trabajaba. Ahora, yo lo podía hacer porque, digo, mi práctica es de investigación, soy principalmente un docente, pero un docente que investiga, digamos, ¿sí? Donde la investigación es clave como práctica central. Y puedo de alguna manera tomarme mi momento para la investigación y mi momento para la docencia. Ahora, ¿cómo repensar esta temporalidad, esta espacialidad, cuando la práctica de investigación está al interior de una escuela, de las propias prácticas de uno, de las prácticas de los compañeros de los estudiantes y las estudiantes que tenemos? La dimensión de tiempo y espacio se redefine. Entonces él, bueno, dice, bueno, hay que repensarlas. No hay que exigirle las mismas que planteamos en la investigación, hay que conocer cuáles son las propias de esa dinámica. ¿Sí? Y esto es interesante, ¿sí? Porque de alguna manera nos permite el hecho de poder, ya iremos viendo modelos que plantean investigación, ¿no? La investigación-acción, la extensión, bueno, miles vamos a ir viendo, donde estas divisiones no son tan estancas, ¿sí? Pero, eh, pero a mí me interesaba que viéramos todos estos elementos porque este es el modelo de ciencia y de investigación que tenemos
producto de nuestro proceso formativo. Este modelo está muy presente en nuestra trayectoria formativa, ¿sí? Después en la práctica cotidiana no es tal, pero está presente en nuestra trayectoria formativa. Y último elemento que él plantea es la separación, que es algo que veníamos diciendo, ¿sí? Estas separaciones artificiales, donde parecería ser que las ciencias de la educación solo se encargan de los aspectos vinculados con los procesos de enseñanza-aprendizaje, las ciencias políticas se encargan de lo político y de la vida política, las ciencias económicas de estas separaciones en la vida social no son reales, ¿sí? Son analíticas. Y si bien está bueno poner en juego de alguna forma estos componentes para entenderlos, hoy tenemos claro que lo importante es la multiplicidad de puntos de vista para analizar el mundo social. Y que esas conceptualizaciones tienen que ver con diferentes aspectos de esos puntos de vista. Bueno, ¿cómo repensar esto en el campo educativo? ¿Cómo repensarlo en sus propias prácticas, ¿no? Donde ustedes son docentes, pero de alguna manera tienen que poder relacionarse con el conocimiento que se produce en términos de investigación y al mismo tiempo tienen que poder estar ustedes desplegando prácticas que producen y conceptualizan el mundo social en términos de conocimiento para ser puestas en juego en los procesos de aprendizaje de esas niñas, de esos niños con los que trabajan, ¿no? Todos estos problemas tienen que ver con poder entender, ¿sí? Que de alguna manera, ¿sí? Cuando producimos conocimiento, conceptualizamos el mundo social, y que esas conceptualizaciones están atravesadas por relaciones de hegemonía y subalternidad siempre, en todo momento histórico. No es que son buenas o malas, tienen que ver con cómo se configura un determinado proceso social en una sociedad particular, en determinado momento de la historia, ¿sí? Después uno disputará, estará de acuerdo con más, menos, pero están presentes, ¿sí? Hoy está presente la investigación, ¿sí? Como aspecto dominante de la forma de conceptualizar el mundo. Investiguemos, analicemos antes de dar clases, tenemos que investigar. Bueno, veamos, yo lo digo, hoy es la hegemónica, en cualquier aspecto, siempre parecería ser que siempre tenemos que investigar como forma antes de conocer. Antes de comprarme tal cosa, tengo que investigar todos los precios posibles que existen en el mercado para decidir que me voy a comprar ese par de zapatillas. Bueno, sí, no. Eh, por ahí me gustó y simplemente me lo compré sin pagar plata. Digo, la práctica de investigación hoy está instalada, ¿sí? Está instalada. Múltiples, no es una, múltiples, pero está instalada y está presente. ¿Y por qué está presente? Porque ha sido parte de nuestro proceso formativo en los últimos años. Es parte presente de nuestro proceso formativo. ¿Sí? No vamos a entrar en la discusión del Info, pero seguramente lo daremos como ejemplo más adelante porque es algo que los atraviesa a ustedes en particular. Bueno, lo que estamos diciendo acá, ojo, también conceptualizan el mundo social de la docencia y la extensión, ¿sí? Y ojo, ojo con conceptualizar el mundo social desde la docencia, replicando el modelo de la investigación, la lógica de construcción de conocimiento de la investigación. La docencia tiene su propia lógica de construcción de conocimiento. Bueno, analicémosla, veamos cómo se relaciona, de qué forma. Y lo mismo en el campo de las ciencias sociales, ¿no? En el campo de la investigación educativa. Volver a reubicar, ¿sí? A la lógica de las disciplinas, independientemente de cuál sea en este caso la ciencia de la educación, la pedagogía, la didáctica, pero la antropología, la sociología, dentro del campo de las ciencias sociales y las humanidades, nos permite tener una visión más holística del mundo, nos permite dar cuenta que está todo interrelacionado, ¿sí? Que están articulados. Bueno, hoy la hegemonía es dividir en disciplinas. Esa lógica hegemónica de división entre disciplinas tiene que ver con una lógica de organización del mundo social, hegemónica, pensado de norte a sur, pensado desde ciertos modelos dominantes hacia otros. Bueno, de alguna forma estos autores que tratamos de ver hoy, que tratamos de presentar, que ustedes tenían para leer, lo que nos traen es poner en tensión estos modelos de hegemonía y subalternidad en diferentes aspectos de la producción de conocimiento. Bueno, hasta acá la clase de hoy, ¿sí? Espero que les sea provechosa. Obviamente es acompañada por los textos. La idea de las clases en general siempre es brindarles un video y estos temas después volverlos a abordar en los foros. Seguramente
en la próxima clase, bueno, ahora están los feriados de Semana Santa, la semana que viene, pero en la próxima clase avanzaremos sobre esto y ustedes irán avanzando en los foros vía campus con estas temáticas. Y bueno, para la próxima clase, que es el 9 del 4, la próxima clase de video, sí vamos a entrar un poquito más en las prácticas de construcción de conocimiento de la investigación, ¿no? Vamos a poder explorarlas un poco más en profundidad, qué implica construir conocimiento y ya después ponernos a ver en profundidad las características de la investigación educativa. Bueno, les agradezco la atención y nos estamos viendo pronto. Cualquier duda, consulta, pregunta, eh, vieron que yo todas las preguntas no las estoy respondiendo, las estamos respondiendo como equipo de cátedra, así que en general las y los compañeros, al tenerlos divididos en diferentes aulas, pueden responderle con más precisión las cuestiones, pero cualquier duda o pregunta específica hacia la clase de hoy me escriben a mí. Les agradezco y nos estamos viendo en el próximo video, en la próxima clase.